Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, está con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Son las 4:30 en Lima. Y antes de entrar al análisis de los números y de esa preferencia que en estas primeras de cambio se comienzan a conocer, quería preguntarle, cuando ustedes plantean la metodología, el método, el mecanismo para consultar a la gente sobre la posibilidad que tienen de una decisión certera de por quién votar, ¿hay claridad de quién es el candidato que va a disputar la presidencia de la República en junio próximo? Y toda esa historia personal y las dificultades que ha tenido, sobre todo en los últimos años, la crisis partidaria y todos los aspectos que no son precisamente muy favorables para ella, aunque ella para un sector importante del país significa la continuidad de un programa económico de mercado y aunque parezca algo raro, el respeto a ciertas libertades individuales, ¿no? Que para ese sector no representa el adversario Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo es, digamos, yo diría que un gran desconocido. Hace 4 años tuvo algún asomo por la política nacional al liderar una huelga de maestros en el país que duró 63 días y donde él tuvo el protagonismo, pero digamos que fue un protagonismo que no le dio un nivel de conocimiento nacional fuerte y menos sostenible en el tiempo. De pronto apareció con Perú Libre, entre los 3 o 4 partidos de izquierda que competían en este proceso electoral. En la primera vuelta fue quien tuvo la postura más radical de izquierda, junto con el partido, tanto él como el partido combinaban con esto, y esto coincidió con un electorado pues que estaba muy enfadado, con mucha furia, con mucha rabia, con sentimientos muy fuertes contra el sistema político. A este electorado lo ha desplazado sistemáticamente, le ha dado pocas opciones en la vida y que ahora los había azotado con la pandemia, haciéndoles perder el empleo o el poco empleo formal que había, reduciendo de su mercado informal para ese 70% de peruanos. Y entonces eso generó de alguna manera una demanda, una mayor demanda de radicalismo, ¿no? Y eso sintonizaba con la postura de Pedro Castillo, pero a la vez él no llega a ser un gran desconocido, digamos, que había una idea general en un país de muy poca educación, de muy poca cultura política, había esa idea general de que él encarnaba ese rechazo. Es a lo que en Estados Unidos y en estos fenómenos políticos se llama el establishment, quizá la política tradicional la podemos conocer más nosotros en América Latina. ¿Y eso de circunstancial es sostenible en el tiempo, señor Benavente? Claro, era un rechazo, pero no era un rechazo como en otras ocasiones con términos medios, era un rechazo que se expresaba con una postura radical, como al otro lado. Pero Pedro Castillo entonces Pedro Castillo era esa opción de vamos por este porque no queremos a ninguno de los demás. ¿Era ese peor es nada? Sí, y era también el que se vayan todos, ¿no? Pero a la vez esto genera cierta ilusión, cierto entusiasmo. La clase media peruana, la clase media alta, los limeños, centralistas, se confunden cuando creen que Castillo es simplemente un outsider de izquierda radical y no se dan cuenta que él puede estar captando el entusiasmo, la ilusión de muchos peruanos históricamente postergados, y quiero decirlo con todas sus letras, postergados durante toda la República y azotados por la pandemia. Entonces, eso es lo que no llegan a comprender, y es por eso precisamente que en la carrera por la segunda vuelta, en la encuesta que ha aparecido ayer, él tiene 42% de intención de voto y Keiko Fujimori 31%. ¿Por qué? Además, por un factor muy importante. Keiko era la candidata ideal con quien querían competir todos en segunda vuelta. Era la más vulnerable, era la que tenía un pasado más negativo, más cuestionada, con una historia familiar, con una herencia negativa, una herencia política del padre muy, muy negativa, y ella misma cuestionada por corrupción y en medio de un proceso judicial que no tiene sentencia, que en cualquier momento podría tener sentencia contra ella, ¿no? Entonces era una candidata muy vulnerable y eso hace que Castillo esté en la delantera en ese momento. Para una segunda vuelta, con este panorama que usted nos ha pintado, se decanta por
ese mismo voto de protesta para cuando mira los próximos 4 años de su país, cuando mira el futuro en una gestión presidencial y seguiría votando por ese otro, en este caso circunstancial Pedro Castillo, pero en muchos de los casos por artistas, por deportistas, por personas que no están ligadas a la política simplemente para romper, pero en un balotaje cuando está en riesgo el timón del Ejecutivo en el país, ¿seguirían teniendo esa misma idea? No, no lo creo, porque es una decisión emocional, es una decisión con un sentimiento muy extremo, apasionado, diría yo, de una parte muy importante, muy grande de peruanos, ¿no? Eso es algo que no se sostiene en el tiempo en respuesta a su pregunta, Carlos, ¿no? Y por otro lado, no podemos esperar más de una sociedad donde no hay un alto nivel educativo, no hay una mayor cultura política, ¿no? Entonces, es como un niño, el niño no tiene pensamiento abstracto, el niño tiene pensamiento concreto, quiere de inmediato, quiere un helado aunque tenga gripe, porque no es su pensamiento abstracto, ¿no? De alguna manera el electorado peruano es así, no está pensando en el futuro, no está pensando en que Perú se pueda convertir en una Venezuela, en una economía estatal que genere pobreza o en una pérdida de libertades básicas como la libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad económica, etcétera. No, no está viendo eso el peruano medio que simpatiza por Castillo. La figura de Pedro Castillo en esa descripción y trataba de incluirlo allí. Pero ahora vamos a ver a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori que para Mario Vargas Llosa es el mal menor. El mal en medio de lo que puede representar lo que le planteaba antes, los próximos años de la política y la institucionalidad peruana, si llegara a ganar este hombre que llegó a votar en caballo, que fue alzado en hombros, que no presentaba, tuvimos la oportunidad de conversar con él aquí en NTN 24 y no presentaba con claridad cuál es su proyecto, sino una idea general de gobernar con el pueblo, gobernar para el pueblo, defender a los gremios, defender al sindicalismo y que los pobres tengan lo que siempre se les ha negado y que históricamente les ha negado la derecha. Esa es la idea en síntesis que ha planteado el señor Castillo. Pero en el lado de Keiko, ¿ella es realmente un proyecto de país o es, como dice el Nobel de Literatura peruano, el mal menor? Bueno, sí, estamos de acuerdo con las dos cosas que usted dice, Carlos, ¿no? Definitivamente la propuesta de Castillo es una propuesta ideológica sin tren de aterrizaje, sin un programa para llevarla adelante, ¿no? Por lo tanto, hay quienes podrían decir que es una propuesta demagógica. El caso de Keiko es diferente. Yo creo que es el mal menor, pero ¿qué pasa? Los peruanos están bastante cansados de tener que elegir al mal menor, ¿no? Entonces, esto es una especie de condena en el tiempo y pérdida de esperanza en la política, porque luego se sienten defraudados de haber elegido al mal menor, que en un momento dado logró concitar sus esperanzas en una segunda vuelta, ¿no? Y eso es algo crónico, llevamos ya algunas décadas en este plan. No obstante, Keiko Fujimori sí tiene una propuesta de economía y mercado, de aspectos básicos, de respeto de libertades individuales, de libertades económicas, de libertad de trabajo, de libertad de expresión, de libertad de opinión. Sí, ella creo que está dentro de esa línea, sino que nos cuesta mucho aceptar en el Perú porque ella tiene un historial genético, incluso de corrupción, de falta de respeto a las libertades básicas, ¿no? Aunque hoy, entre las opciones que hay, es quien encarna mejor esa propuesta republicana fallida que puede esperanzar a algunos peruanos, ¿no? Muchos peruanos están viendo en ella una esperanza de un sistema de libertades. ¿Por qué? Porque tenemos a la vista Venezuela, y no solo a la vista sentados en el palco mirando qué pasa en Venezuela, sino con 1 millón de venezolanos en Perú que nos muestran cómo el modelo falló, ¿no? Y hay un meme muy corriente, ¿no? Que dicen hace 20 años socialistas venezolanos salían a protestar por un nuevo futuro y hoy sus hijos venden caramelos en Lima.
que crudo, ¿no? Por cierto que la solidaridad peruana con los venezolanos es muy grande, pero eso es un reflejo de lo que es el sistema económico y político y de libertades en Venezuela, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos y por eso que Keiko resulta ser una esperanza, tal vez desde ese punto de vista signifique tomar un partido y dejar una posición analítica, intermedia, independiente, pero es que está en juego el país y eso ahora en esta situación se está agotando y todos comienzan a tomar una posición.